Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez. Este es su programa Sucesos, OnePlus TV. Hoy tenemos una grata visita. Mi amigo Carlos Sañay de las Bastidas, eh, que es una personalidad en el Ecuador, pues todos lo conocemos por su rectitud de procedimientos, su opinión docta. Nos visita y quiere aprovechar para contarle algunas cosas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha recibido el Ecuador? Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Ecuador, muy bien. Siempre estoy a gusto en Ecuador. Sí, tú eres un ecuatoriano que ama su país, eso nos consta a todos, a mí personalmente. Pero te has encontrado con una situación política realmente preocupante, porque lo que aquí en Guayaquil hoy nos enteramos es, por ejemplo, que han asesinado a algunos funcionarios del Seguro Social, administrador de hospitales. El sicariato abunda y los asambleístas presentaron ya en la Corte Constitucional una solicitud para que les permita hacer un juicio político al presidente. ¿Qué opinión te merece esta situación? Lamentablemente, tenemos varias situaciones que conjuntamente son una receta para un desastre nacional. Tenemos un problema político, un económico, un problema de seguridad, como acabas de plantearlo, Roberto. Tenemos el riesgo país que obviamente se está incrementando debido a la incertidumbre y la inseguridad, y también que el precio del petróleo ha bajado y está por debajo de lo presupuestado, es decir, tenemos un déficit creciente. Hay un sinnúmero de aspectos: inseguridad jurídica, inseguridad en las calles, riesgo país alto, tasas de interés altas, precio de petróleo bajo y bajando, producción petrolera bajando. En realidad no tendríamos ninguna noticia buena en el Ecuador actualmente, por lo que no tenemos inversión ni siquiera nacional, peor extranjera. A los nacionales que desean establecerse con negocios los visitan los llamados vacunadores, los extorsionan, asesinan en todos lados, no solamente en lugares a los que no irías en horas de la noche ni tampoco en las horas del día, sino que estamos viendo que esto se traslada a las instituciones del Estado y a los lugares más exclusivos de la provincia de Guayas, por ejemplo, lo que tenemos en San Borondón, en los lugares más exclusivos. Es decir, toda nuestra provincia y nuestra ciudad de Guayaquil está en zozobra, y el problema económico y político nacional realmente nos deja a nosotros con muy pocas esperanzas de un futuro halagador con lo que tenemos actualmente gobernando. Sí, estimado Carlos, realmente es un problema porque la seguridad nos da salud social. Si no existe salud social, si la gente no está tranquila, no se puede producir. El riesgo país aumenta, como tú lo has tocado con tu conocimiento. Pero ¿qué hacemos? Porque esta incertidumbre política nos hace vernos abocados tal vez a un cambio de gobierno. Tenemos actualmente una época de crisis. Una crisis podría haberse evitado con un poco de visión, pero si nuestros gobernantes no han sido visionarios, solamente inmediatistas, y no han gobernado para todos los ciudadanos, sino para ciertos sectores, entonces tenemos los resultados de ahora. Desde el año 2006, yo he indicado que personalmente me gustaría combatir contra la delincuencia, ser duro contra la delincuencia, pero también ser duro contra las causas de la delincuencia. Y las causas de la delincuencia son la falta de oportunidades, la falta de educación en nuestro país. Estos son motivos por los cuales muchos jóvenes que no tienen ninguna esperanza para su futuro se dedican a delinquir y se dedican actualmente a algo que parecería ser muy rápido, muy fácil, especialmente cuando tenemos una población totalmente desamparada.
estamos viviendo nosotros una época tan crítica que podríamos decir que nos gobierna la delincuencia. Nos volvimos Eso es a lo que equivocar, entendemos. estimado Carlos, nos volvimos a equivocar con los gobiernos. Y esto ha sido de Bueno, tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo. bueno, eso es lo que aparentemente sucedería si es que le creemos nosotros a los resultados que nos da un ente notablemente impopular, sin credibilidad y a mi parecer corrupto, como el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no podemos estar seguros de que nos volvimos a equivocar como pueblo y echarle la culpa a los ciudadanos ecuatorianos de que eligieron mal, sino que hay que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es que nuestras instituciones del Estado no tienen credibilidad. Y el Consejo Nacional Electoral es un ente en el cual se cocinan los resultados. Eso es terrible. Y además de todo, mi querido amigo, es que la gente buena no quiere intervenir en política. Se niega a intervenir en política por todos estos peligros que estamos viendo, ¿verdad? Por tanto, las personas como tú, bien intencionadas y preparadas, en este momento son la voz clave para guiarnos. Me parece que así tiene que ser. Tú estás limpio, tú no tienes mancha, eres un político honesto. ¿Qué hacemos? Realmente hay una falta de comunicación también entre las autoridades. La asamblea con el gobierno no se llevan, no conversan, no dialogan. ¿Cómo logramos esto? Tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema son nuestras instituciones del Estado. Otro de mis postulados ha sido el fortalecimiento de las instituciones del Estado, que fue copiado por el gobierno actual como parte de su programa de gobierno. Y en el año 2019 yo indiqué esto en un video, y al actual presidente, cuando era candidato, le dije que no se quede en la demagogia, que a mí no me importaba si tomaba esto de mi programa de gobierno, con tal de que lo cumpla, que no se quede solamente en la promesa, porque yo definitivamente siempre he pensado en nuestro país, en que nuestro país se desarrolle. Y si esto se hubiese implementado durante estos 2 años de gobierno, entonces tendríamos nosotros un panorama diferente. Pero ¿dónde está el fortalecimiento de instituciones del Estado como la Asamblea, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Policía, las Fuerzas Armadas? No se ha visto por ningún lado. Todo lo contrario, se han deteriorado. Entonces el resultado es lo que tú estás mencionando, Roberto. Lamentablemente, eso es lo que nosotros tenemos como país, porque nuestros gobernantes son no lo que necesita el Ecuador, sino lo que se decide en el Consejo Nacional Electoral, porque lamentablemente hay unas fuerzas políticas muy poderosas que manejan las elecciones. Sí, eso debería ser cambiado. Sí, pero ¿cómo lo cambiamos? Sí, continúa. ¿Cómo lo podemos cambiar si ellos son los que están manejando el Estado actualmente? Ahora va a haber un proceso en la Asamblea de juicio político contra el presidente. Y se habla en el país de muerte cruzada, por ejemplo. Yo no entiendo cómo puede la gente hablar de muerte cruzada cuando el juicio político debe empezar. Es que la muerte cruzada no es una herramienta para beneficio del presidente, no es una boya de salvación. Y sin embargo, tenemos opiniones de personas supuestamente muy ilustradas, pero que lamentablemente se han desarrollado en un país en el que absolutamente todo se puede y en el que no hay vergüenza. Entonces, el presidente de la República parecería que puede tener como herramienta de salvación para no ir e enfrentarse en la Asamblea con el juicio político o renunciar, sino que él tendría potestad para disolver la Asamblea y gobernar a sus anchas 6 meses. Eso me parece totalmente traído de los cabellos, totalmente ridículo e inaceptable. El presidente debería enfrentar la Asamblea o renunciar. Sí, y aparte de todo esto, insisto, hay mucha desazón porque la gente supone que el presidente no hace inversión social. Entonces se le critica mucho el tener del dinerito guardado, pero no hace inversión social que tanto se necesita.
En este momento, por ejemplo, golpeados por este invierno, no es invierno aquí en Guanajuato, tú sabes, esta estación lluviosa terrible, todos los días las ciudades se van deteriorando. No hay inversión en las carreteras, no hay inversión para cuidar a esta gente que pierde sus hogares. En Alausí, por ejemplo, hubo un terrible desastre ecológico. La gente percibe como que no hay prevención tampoco, inversión social. No hay inversión pública de Ajá. ningún tipo. Y sin embargo, el presidente prometió la creación de 2 millones de empleos. Cuando él prometía esto, yo creo que era la labor de los periodistas preguntarles cuáles eran los proyectos de inversión pública que tenía para crear 2 millones de empleos. Porque primero que no tenía ningún proyecto y segundo que estando en el poder tampoco ha hecho ninguna inversión pública. Y si es que alguien habla de el sector privado, en el sector privado el presidente de la República no puede crear empleos porque él no es dueño de las compañías. Un presidente solamente puede dar condiciones que son necesarias para la creación de empleo, pero eso no se puede cuantificar porque así las condiciones sean las mejores. Si es que hay otras superiores en nuestros países vecinos como Perú, Colombia, entonces los capitales se irían a Perú, Colombia u otros mercados y eso no está bajo el control de ningún presidente de la República. Entonces, cuando se habla de creación de empleo, se habla solamente de creación de empleo en el sector público, que es el que maneja el presidente de la República, más no el sector privado. Parece que hay una tremenda confusión en esto y es necesario dejarlo claro. El resultado es que el presidente no ha creado ni un solo empleo, a pesar de que el gobierno nos da información que es totalmente falsa. Y hay dos cosas que han incumplido. La primera la acabas de decir tú, la promesa de nuevos empleos que no ha ocurrido. Y la otra es la promesa de subir el salario básico a $500, que parece que fue también una promesa demagógica. Lamentablemente, el presidente actuó demagógicamente durante su campaña. Aparte de lo que tú dices, Roberto, también prometió doblar la producción petrolera. Él, que no es petrolero, prometía doblar la producción petrolera. Yo decía, eso no es posible, porque ni siquiera tenía capacidad para transportar 1 millón de barriles diarios de petróleo. Tenemos capacidad para transportar 800,000 barriles. Entonces, es evidente que él ha tenido unos asesores que le han dicho cosas imposibles de cumplir. Y no solamente que no ha doblado la producción petrolera, no ha podido incrementarla ni siquiera mantenerla, sino que la producción petrolera durante este gobierno se ha reducido. El precio es lamentable, bajó, pero todo le ha salido mal. ¿Perdón? Sí, el precio bajó, ¿verdad? Está bajando. El precio ha bajado, el precio ha bajado y la producción petrolera ha bajado. Ajá. Tú eres un experto y de plano sabes que una de las cosas que ha sostenido la economía del Ecuador ha sido el petróleo durante décadas y décadas y décadas y que se lo han feriado. Lo otro, mi querido Carlos, es ¿qué hacemos en el panorama político que viene? Es probable que hayan elecciones pronto, si es que hay muerte cruzada. ¿Tú estás dispuesto a dar guerra para poder apoyar todos estos cambios que necesitamos? Yo creo que sería irresponsable del presidente de la República llamar a una muerte cruzada, unas elecciones anticipadas, porque ya esto significaría alrededor de 6 meses de incertidumbre, aparte de lo que ya tenemos. El riesgo país se está acercando a 2.000 puntos. ¿Tú crees que lo mejor sería que dé un paso al costado y que el vicepresidente asuma? Si el presidente de la República no puede enfrentar el juicio político en la Asamblea, el único otro camino que le queda, que es decente, sería renunciar. Es lo que dice la Constitución, ¿no? Ahora, sí, así pero parece, el asunto parece que no le preocupa mucho porque no hay una respuesta del Estado en su aparato comunicacional que ha sido muy mal en los últimos gobiernos. Entonces no nos comunican nada, nosotros estamos solamente viendo redes sociales para entender esto. No hay una respuesta. En realidad no creo que no le preocupe mucho, yo creo que seguramente le preocupa bastante, pero está en un momento de parálisis. Eso es lo que yo pienso, pero él está en caída libre. Ajá. Él está en caída libre
y debe tomar una decisión lo más pronto posible. Es lamentable, no puedo ser optimista y pensar que el presidente de la República de repente va a pensar en el país, en los ciudadanos ecuatorianos, en el Estado ecuatoriano y tomar la mejor decisión, que sería o enfrentar a la Asamblea o dar un paso a un costado y permitir que su vicepresidente suba a la presidencia de la República. Esto significaría ingentes pérdidas económicas, parálisis del Estado durante el tiempo que se demore toda esta pugna, que ya está significando mucha pérdida económica. Y por otro lado, lo que tú acabas de decir, que yo aplaudo, es el tema de la falta de institucionalización del Estado, que es necesario potenciar a los más importantes organismos, ¿no te parece? Tú lo mencionaste, necesitamos potenciar al Estado, de manera que el Estado sea fuerte, porque de lo contrario nos gana la criminalidad, querido Carlos. Es lamentable, pero el día de hoy nosotros tenemos un Estado que es gobernado por los delincuentes, por todo lado. Delincuentes en la calle y delincuentes de cuello blanco. De corbata. Y nosotros, tú no tienes corbata el día de hoy. No, es lo que dice la gente comúnmente, estos delincuentes de cuello blanco que están implicados en los organismos de poder. Sí. Ni tú ni yo hemos sido poder, o sea que no nos podemos sentir aludidos. Ok, está bien. Así es, Roberto. Hay que invertir notablemente en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, todas, empezando por la policía, las Fuerzas Armadas, la función judicial, la Asamblea, la Contraloría. Mire, recientemente el presidente quiere cambiar la Constitución por decreto. Yo no sé realmente qué clase de asesores tiene él, que estando en graves problemas lo incitan a que quebrante la ley con un decreto. Eso no es posible. Es inaceptable decidir que la Contraloría no controle los fondos del Estado ecuatoriano. Claro. Justamente él está siendo acusado de peculado. Esto significaría autorizar que se utilicen mal los dineros del Estado, porque la Contraloría no tendría facultad para revisarlos, para controlarlos. Está muy mal, mal asesorado, totalmente mal asesorado. Sí, aparentemente son asesores bancarios, no tanto asesores políticos, no que tanto hace falta para poder enfrentar diversos pensamientos políticos que hay en la Asamblea, ¿no? Porque la Asamblea también es una colcha de breguet. Hay cantidad de opciones políticas ahí, partidos de derecha, izquierda, de centro, de más derecha, de más izquierda. Entonces lo que tenemos es una dificultad para comunicarse también. Así es, lamentablemente, el gobierno se ha caracterizado por no tener una buena comunicación y sobre todo porque no ha escuchado otras voces más que las voces de la lisonja y de su propia propaganda. Y eso no es buen consejo. Hay que escuchar a los ciudadanos. Hay que darse cuenta cuando la gente está gritando, pidiendo a gritos que se los ayude. Pero mire, el reciente problema en Alausí, una desgracia terrible para muchas familias. Familias han quedado sepultadas, sus casas sepultadas, pérdidas económicas notables. El presidente va a la UCI y parece totalmente desconectado con la realidad de ese pueblo, con la realidad de esos ciudadanos. No parece tener una conexión con el ciudadano común y corriente. No creo que los considere sus iguales. No se nota esa empatía que debe tener un presidente de la República. No se nota eso. Y las medidas que toma y a las medidas que él se refiere, se trata de la economía, pero nada de lo social, nada del dolor que sienten estas familias. O sea, como que si él no puede sentir el dolor de otras personas, no se puede poner en los zapatos, dentro de la piel de esos ciudadanos que han perdido sus pertenencias y sobre todo sus familiares. Sí, la prevención siempre será más barata que la curación y se había advertido hace meses que iba a ocurrir esa desgracia.
Sin embargo, no se hizo nada para movilizar, obligar a movilizar a las personas y hubiéramos salvado vidas. Prevención. Parecería que los políticos en el poder no previenen, esperan que ocurra y entonces actúan. Es lamentable, pero el gobierno tenía la obligación de tomar precauciones para el posible fenómeno del niño que se acerca en el mes de junio. Y yo creo que no han hecho nada tampoco. Sí, tampoco. Entonces estamos a la deriva. Sí. Qué pena. Hay un problema que no se toman decisiones y esto nos viene... Es que mira, parecería como que eso nos viene dando hace varios años. Ya llevamos una década así, quizás más, de que no hay decisiones oportunas. Nos cogen, como diríamos, nos toman fuera de base, como diríamos para hablar en béisbol, ¿no? Y más problemas. Estimado amigo, siempre hay poco tiempo para conversar contigo. Tú tienes tanto que dar y tanto que opinar para este país que realmente para mí es un gusto poder entrevistarte y ojalá me puedas conceder en otro momento una entrevista más larga. Con mucho gusto, Roberto. Quiero añadir que muchos ciudadanos ecuatorianos estamos cansados de ver una constante pelea entre personas que se acusan unos a otros de corrupción. Es terrible, porque, o sea, no se defiende la dignidad de la persona. No se dice, no, yo no he hecho esto, sino tú también lo has hecho y tú lo has hecho peor. Ese es el nivel de nuestra argumentación en las redes sociales. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano está cansado de ello y que se necesita un cambio urgente. Un cambio urgente también en la educación. Gracias, estimado amigo. Un abrazo enorme. Seguimos conversando siempre. Gracias, Roberto. Amigos y amigas, gracias por escuchar esta interesante entrevista con Carlos Señay de la Bastida, un ecuatoriano de alto nivel que está opinando sobre la realidad ecuatoriana actual. Hasta pronto, un abrazo enorme para todos.